Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia nuevamente con ustedes para tratar los temas que hacen portadas y titulares y que usted sigue en nuestras redes sociales, ICN.digital y en nuestros noticiarios por la mañana, al mediodía y en el estelar por la noche. Recuerde que acá nosotros abordamos los puntos desde distintas perspectivas, opiniones, desde distintos enfoques. Ese es el nombre del programa. Y hoy vamos a hablar sobre una de las notas, uno de los eventos históricos. No puedo calificarlo de otra forma, porque normalmente uno presenta noticias, comenta acontecimientos, pero estamos a las puertas nuevamente, porque no es la primera vez que ocurre, de unas elecciones presidenciales en Venezuela, que pueden ser, como las anteriores, históricas dependiendo del resultado. Nos acompaña desde Washington el profesor Carlos Ponce para hablar en esta primera parte del programa sobre las elecciones en Venezuela, las expectativas que hay por parte de la comunidad venezolana en el exterior, podemos incluso decir en la diáspora, porque hay algunas personas que no pueden volver o no han podido volver a Venezuela, y otras que desde Venezuela están haciendo una lucha importante en la arena política. Gracias, Carlos, por acceder a conversar con nosotros. Saludos hasta los Estados Unidos. Qué bueno, Miguel, gracias por la invitación. Un placer de estar así sea virtualmente con Honduras, que de verdad que Honduras lo quiero mucho. Es un país que me ha dado mucho y he vivido muchas cosas en Honduras. Así que para mí es un placer estar aquí con tu programa. A ver, Carlos, es bien fácil hablar sobre Venezuela y caer rápidamente en epítetos altisonantes. ¿Qué es lo que se está jugando en Venezuela este 28 de julio? Bueno, hay dos visiones. Una, la visión de la esperanza, de los encuestólogos, de que hay que salir de un régimen que ha quebrado un país, que ha destruido la unidad de los venezolanos, que ha robado 100 billones de dólares con B bien grande, un régimen que ha sido terrible con tema de derechos humanos, un régimen que ha destruido la economía, un régimen que ha hecho alianzas con Rusia, ha hecho rancias con Cuba, un régimen que se ha comportado terriblemente en el plano de derechos humanos, en el plano de la economía, en el plano de la infraestructura. O sea, un país completamente destrozado, un país que necesita ser recuperado, un país que ha exportado, porque es lo único que exporta ahora Venezuela, gente desesperada, la cantidad de migrantes, 7.5 millones de migrantes en los últimos 7 años, lo cual es un récord a nivel del tamaño del país, a nivel de estos caminantes que han llamado a los migrantes. Total que es un país bastante complicado. Se juega se juega un cambio para una situación de un régimen que ni siquiera los cercanos al régimen lo ven con buena voluntad, pero un régimen que va a tratar de mantenerse porque un régimen criminal, que mantiene unos grupos de tráfico de drogas, que mantiene unos grupos de tráfico de diferentes sustancias, que mantienen una economía paralela, ilegal. Ellos que tienen que mantenerse en el poder. Entonces es una lucha entre los ciudadanos que van a ir a votar tratando de lograr un cambio y un régimen maleante que se va a tratar de mantener en el poder. Eso es lo que se está jugando, y se está jugando también para toda Latinoamérica lo que va a seguir siendo este flujo de migrantes, porque tienen impacto en todos los países de la región y han generado una cantidad de problemas adicionales, como lo tenemos con el Tren de Aragua y otros problemas, porque además Venezuela ha exportado los grupos criminales de Venezuela para otros países. Entonces, esto no que se juega el futuro de Venezuela, se está jugando un impacto también en toda la región. A ver, estamos aquí anteponiendo la imagen de un régimen que tiene ya más de 20 años en el poder en Venezuela, que llega al poder democráticamente, que se mantiene en el poder en una combinación de democracia electoral, además de una oposición disminuida, en algunos momentos unificada, en otros momentos menos, y con una merma considerable de indicadores democráticos que ya no solamente lo reconocen los adversarios al gobierno venezolano, sino que ya es parte de indicadores
de importantes institutos internacionales que se dedican a este tema. Para que la gente dimensione las dificultades de una elección en Venezuela, ¿quién es Edmundo González Urrutia y por qué es él la figura que acapara las atenciones y no María Corina Machado, que es la figura que uno ve como la némesis de Nicolás Maduro? Bueno, el régimen ha sido bastante certero en cuanto a dividir la oposición, perseguirla. Por eso el régimen ha estado 25 años entre Chávez y Maduro. Maduro ha estado 10 años. Chávez se muere en el ejercicio del poder. Es un régimen que controla todas las instituciones, controla el Consejo Nacional Electoral, o sea, el Tribunal Electoral, conseja el Poder Judicial, controla todo. El régimen pensó que la oposición no iba a unirse, que la oposición no tenía capacidad de lanzar una candidata de unidad. La oposición hace una elección, eligen como candidata de unidad a María Corina Machado y el régimen la inhabilita para el ejercicio de la candidatura. Simplemente dice que ya no puede ser presidente, porque una vez en la historia María Corina fue invitada por la OEA y se sentó en la silla, ni siquiera se sentó virtualmente, fue invitada por, creo que fue Panamá, y como representó en la silla, se sentó en la silla de Panamá, eso la inhabilita a ella políticamente, supuestamente de por vida. Esto que es completamente ilegal e inconstitucional, pero no importa, es un régimen de fuerza. Entonces, cuando tratan de incluso traer una candidata alterna, el régimen va en contra de la candidata alterna simplemente porque no le da la gana. La oposición pone simplemente a Edmundo, que era uno de los miembros de la tarjetica de la MUT, un exfuncionario diplomático, sin mayor expectativa, por preservar una de las tarjetas electorales. Y resulta que el régimen lo acepta pensando que es como una especie de, bueno, igualito este señor no va a tener capacidad, la oposición no se va a lograr unir, y la oposición le da una sorpresa, María Corina Machado, endosando a este señor Edmundo González. Lo conozco hace muchos años, un señor bastante interesante, y se transforma en una campaña de dos. Uno, María Corina Machado haciendo la campaña de calle, y Edmundo González poniendo la figura como de unidad, mandando un mensaje más bien positivo. Entonces eso le ha complicado bastante el juego electoral al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Se puede confiar en las encuestas, Carlos? Tenemos encuestas que colocan un importante número de adhesiones a favor del cambio en el gobierno venezolano. El gobierno las desmiente, tiene las propias, apela a los resultados de las elecciones anteriores, que también en elecciones anteriores se ha mostrado este apoyo, pero que a la larga termina imponiéndose el régimen. ¿Qué es diferente en esta elección a las otras para poderle dar crédito a las encuestas? Bueno, una cosa es que tú tengas encuestas donde te miden la intención y la voluntad popular, y otra es cómo reacciona el régimen, cómo el régimen manipula después de la elección, cómo el régimen, hay varias elecciones. El régimen hizo una elección en diciembre, supuestamente por el tema de la diferencia territorial con Guyana, para un tema que se llama el Esequibo, y el régimen dijo que votaron 10 millones de votantes y que tuvo una gran mayoría de aceptación a lo que proponía el régimen, pero nunca presentó la data, y lo que informa es que lo que votaron es, medianamente 1.200.000 personas, y el régimen no quiere reconocer nunca. El régimen nunca publicó la data. Hay otra elección donde el régimen tampoco publicó la data. Este es un régimen autoritario. O sea, creer nada más que porque la virgencita o porque la encuesta o porque otra cosa va a generar un proceso de cambio, eso no es así. Yo soy del que piensa, y esa es mi visión personal, es que esto es el comienzo del cambio. ¿Qué significa eso? Que el régimen va en la medianoche de entre 28 y 29 a decir que ganó, para tratar de forzar una respuesta organizada o desorganizada de la oposición en la calle. Y eso le permite al régimen ganar tiempo, ver si controla la oposición, si controla la protesta, y si no la controla, negociar bajo sus propios términos. Yo no veo esto un régimen que va a entregar por vía electoral, donde tienes el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que va a llegar y le va a entregar porque la oposición es buena, como la oposición trabajó, porque la oposición ganó la elección. Eso, personalmente, un régimen que lleva 25 años, yo
Carlos Ponce no lo ve. Y lo que le digo a todo el mundo, ojalá me equivoque. E igualito estoy trabajando con sindicatos, jóvenes, redes de mujeres, los estoy ayudando, estamos coordinando, pero yo no lo veo, pero sí veo un régimen que va a estar muy debilitado a nivel de su imagen internacional, porque actores como Lula o actores como Petro empiezan a desafiar al régimen, porque la elección va a mostrar una realidad, porque ellos van a tener los números y la oposición va a tener los números de lo que fue el voto real. Entonces, una cosa va a ser el voto real y otro la reacción del régimen. Esas son dos cosas completamente diferentes en una Venezuela bajo un autoritarismo como el que maneja Nicolás Maduro. Yo te iba a preguntar exactamente eso, que Alberto Fernández, Petro, Lula hayan recordado al presidente Maduro que una elección cuando se pierde sencillamente se acata el resultado popular y lo que tiene que hacerse es respetar precisamente bajo los términos democráticos como ellos lo hicieron en su momento cuando entregaron el poder. ¿Te parece que es cuando el río suena piedras trae? Sí, pero tienes dos alternativas para Maduro. ¿No? Maduro puede tomar la alternativa de Lukashenko en Bielorrusia o la alternativa cercana de Daniel Ortega. Es simplemente ignorar a la comunidad internacional, simplemente mantener los actores que son fieles al proceso, Cuba, Irán, Rusia y China, y ignorar el resto de la región, lo que le traería grandes repercusiones en tanto el manejo económico del país. La diferencia entre Venezuela y otros países es que los seguidores de Maduro son millonarios, son ricos, les gusta vivir bien, no les gustan las sanciones. Eso tiene un peso, pero yo sí creo que ellos tienen que tratar de sobrevivir. Entonces, para ellos es tal vez buscar ver si controlan o si ellos son los que llevan la negociación después en términos positivos para ellos. Yo no los veo entregando fácil. A ver, y entonces en esa perspectiva, ¿qué se esperaría de América Latina esa noche? Si los resultados no emergen como se anticipan en encuestas, si se da una reacción como la que el presidente Maduro dijo y que precisamente hizo reaccionar a Lula, hizo reaccionar a otros colegas de la región cuando él dijo que si el gobierno no ganaba podía haber un baño de sangre. ¿Qué es lo que esperas en el caso tuyo? ¿Qué se esperaría de Estados Unidos? ¿Qué se esperaría de los países del continente que no están del lado madurista? Bueno, yo vi Estados Unidos Estados Unidos antes venía negociando con intermediarios, con la oposición de intermediarios. Recientemente los Estados Unidos han empezado a negociar directamente con el régimen. Ha venido amenazándolo o dándole condiciones. En mi opinión, el único que puede ofrecerle una salida al régimen es Estados Unidos, garantizándole la sobrevivencia de Maduro y sus secuaces dentro de lo que podría ser después una transición, porque ellos no tienen a dónde irse. Había un tiempo que los dictadores se podían mudar para España o para Francia. Ese no es este tiempo. Entonces ellos van a tener que quedarse en Venezuela y lo saben. Lo que ellos necesitan es que alguien les garantice además cómo se quedan en Venezuela disfrutando sus gananciales y cómo van a seguir haciendo vida política, tal vez tipo Evo Morales o tipo lo que pasó con Daniel Ortega en Nicaragua, podrían después tratar de competir para el poder en el futuro. Pero ellos saben que sin tener una seguridad y una fortaleza en esa negociación, ellos no se las van a arriesgar. Tratan de negociar, tratan de ver. Yo creo que es una complicación que va a ser una negociación que se va a dar por varios días después de la elección. Eso no va a ser algo que vamos a tener una imposición del régimen y después una negociación continua y ver cómo le reacciona el llamado a la calle que pueda hacer María Corina, que pueda decirle a la gente vamos a la calle. ¿Qué significa ir a la calle? ¿Cuánto tiempo tienes capacidad de ir a la calle? La gente está dispuesta, porque las encuestas que yo he visto señalen que 60% de la población no quiere arriesgarse a que lo maten en unas demostraciones de calle. Entonces esos son números que hay que considerar. Después de 25 años, estamos hablando prácticamente de 2 generaciones de venezolanos y venezolanas que han vivido bajo primero el gobierno chavista y luego el gobierno madurista, es decir, bajo el control del PSUV. ¿Qué dejan estos 25 años en términos generacionales? ¿Hay cansancio? ¿Hay una forma alterna de ver la política? La gente más joven no conoce otro tipo de gobierno. ¿Es esto un aliciente para el cambio o sencillamente estamos hablando de una sociedad en la que se tendrá que trabajar muy fuertemente para inculcar valores democráticos? Bueno, estás hablando de una sociedad sobreviviente. Después de 25 años de destrucción, de amponato,
de no haber agua, no haber luz, no haber gasolina, un país que se tuvo que dolarizar a la fuerza sin que el gobierno ni siquiera tuviera parte en eso, porque la gente era la única forma que con remesas y con otra forma de dinero lavado podía sobrevivir en el país. Un país donde se le ha ido una gran parte de la población, un país de 30 millones de habitantes, donde se te van 7.5 millones de habitantes en un lapso de 7 años. Eso es una gran éxodo de personas donde te han dejado un país muy debilitado en cuanto a las capacidades y las posibilidades de retornar a una vía productiva, un país donde no tienes industria, un país donde no tienes capacidades, un país donde hay que reconstruirlo desde lo básico, desde la normativa, desde la industria, desde empezar lo que tú dices, Miguel, inculcar valores democráticos, porque un país donde la gente está sobreviviendo y lo que pueda llegarle de un lado, no le importa si la plata es bien habida o mala vida, es un país simplemente sobreviviente. Ahora, pasar de un país de sobreviviente a un país de ciudadanos, eso es un reto muy, muy grande y va a tardar varios años en lograrse, porque eso no es algo tan fácil de lograr cuando tienes un país completamente quebrado en un mundo que ha seguido evolucionando. A ver, para recapitular, nos quedan un par de minutos y agradeciéndote tu participación. Tu pronóstico para el 28 de julio y lo que se viene. Tú hablaste de escenarios, hablaste de que tienes una esperanza moderada, pero basada en tu experiencia, que eres un profesor, eres un politólogo, eres una persona que le da seguimiento no solo a lo que pasa en Venezuela, sino a lo que ocurre a nivel internacional. ¿Qué podemos esperar el 28 de julio y cómo podría modificarse dependiendo del resultado de las elecciones en Estados Unidos? Eso último es para la carambola final. Escenario 1, el país de Alicia en el país de las maravillas. El voto masivo, el gobierno no hace nada para evitar el voto de la oposición, gana la oposición y el gobierno tiene 7 meses para negociar la entrega del gobierno, porque este gobierno no entrega en agosto, este gobierno entrega en enero. Entonces tiene meses para negociar su salida, lo cual para el gobierno también es positivo. Escenario 2, el gobierno imposibilita el voto de las personas cercanas a la oposición. Cierra los centros, las máquinas no funcionan, las máquinas electorales no funcionan, hay presión, saca al ejército a la calle, trata de impedir el voto de la oposición para generar un voto que sea a favor de él y tratar de balancear, que sea muy cercanito el voto para que el gobierno pueda cantar victoria. El gobierno también puede cantar victoria sin eso, simplemente en la madrugada canta victoria. Yo creo que esos son los escenarios actuales. Yo me tiendo más a pensar que es el escenario del que el gobierno canta victoria y después genera una crisis provocada por el gobierno para una negociación posterior y ver cómo le va al gobierno en el futuro. Eso yo creo que son los escenarios. Los otros de suspender la ley y otras cosas no las creo. Yo creo que esos son los escenarios más fuertes que hay ahorita y es hacia donde va el gobierno avanzando. Yo creo que el gobierno ahorita se le complica lo que ha sido la situación en Estados Unidos, porque la nueva esperanza que tienen personas y la nueva visión que se está dando con Kamala como candidato, deja 2 candidatos con bastante poder en la elección y no Trump como el gran candidato que va a ganar, porque durante el periodo de Trump fue un desastre la relación con Maduro. ¿Por qué? Porque simplemente pensó que con unas sanciones y con 3 tonterías que él decía en televisión, eso era suficiente. Con Biden los primeros años también fueron desastrosos con Juan González, que hizo un desastre dándole a Maduro lo que le daba la gana. Creo que el gobierno de Biden por fin aprendió que es un gobierno tracalero y que no se puede negociar fácil con él y ya ha puesto unas estrategias mucho mejores. Kamala, que viene siendo parte de ese gobierno, yo creo que tendría mayor posibilidad de llevar a esa negociación de salida del gobierno. No veo a Trump interesado en Venezuela, no veo a Trump interesado en Latinoamérica. Esa es mi visión, tal vez me equivoco, pero dependiendo aquí va a ser un juego radical o menos radical en Estados Unidos que permita, porque la salida del gobierno de Maduro no es como la gente piensa que es a la fuerza, la salida del gobierno de Maduro es fraccionándolos por dentro y que ellos entren en un escenario que ellos negocien una salida. Así es que yo veo la salida, ¿no? Pero tal vez me equivoco. Bueno, te agradezco, Carlos, por este aporte. La verdad es que es un lujo contar con tu opinión, porque este último fue una opinión de la más pura geopolítica y cómo no necesariamente la expectativa personal
puede coincidir con la que necesite tu país en este momento. Claro. Y yo sé que me entiendes el comentario muy bien, ¿verdad? Porque efectivamente lo que uno espera es que los Estados Unidos, independientemente del resultado de la elección, reconozcan su rol clave en esta región y que no se puede avanzar en ninguno de los tránsitos, democrático o autoritario, si no hay una política exterior norteamericana hacia la región clara en la que se planteen las posiciones de una manera que permitan que las oposiciones o las fuerzas democráticas de la región puedan hacer su trabajo. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Bueno, y estamos a la orden. Bueno, esperando para el domingo y podemos contar quizás con tu reacción para esos días. Gracias, Carlos. Saludos. Claro, saludos. Gracias por la invitación. Bueno, han escuchado ustedes la opinión del profesor Carlos Ponce. Él es catedrático universitario en importantes universidades de Estados Unidos y nos ha acompañado hoy en Cuestión de Enfoques. Vamos a una pausa con otro enfoque sobre las elecciones de Venezuela. Elecciones históricas. ¿Continuidad o cambio? Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Ahora nos enlazamos hasta Caracas, Venezuela, con nuestro buen amigo Francisco Alfaro Pareja. Él es investigador, es analista político, ha sido catedrático universitario. Saludos, Francisco, hasta Venezuela. Saludos, muchas gracias por la invitación. A ver, estamos a pocos días del día cero de este proceso electoral, de este ciclo electoral venezolano, que dejará seguramente un ganador y un perdedor. Las encuestas, depende de cuáles consultes, muestran resultados disímiles como las de elecciones anteriores. ¿Cómo está el ambiente en Caracas a pocos días de estas elecciones que ya los medios de comunicación nuevamente califican como históricas y un posible parteaguas en la historia moderna de Venezuela? Mira, justamente hoy es el cierre de la campaña y tenemos dos actos centrales en Caracas que están a punto de empezar. Ambos candidatos, Nicolás Maduro y Edmundo González, bueno, concentran de alguna manera a sus seguidores en la ciudad capital. Y bueno, el ambiente, si te soy sincero, ha sido un poco atípico porque yo creo que en Venezuela podemos decir que la campaña presidencial, si bien ha sido corta, desde el punto de vista de los tiempos formales, ha sido muy larga, porque esto es un conflicto que arrastra el país desde hace 25 años, con dos modelos políticos enfrentados, ¿no? Entonces, claro, prácticamente en todo este periodo, estamos hablando de un cuarto de siglo, la política se ha llevado en Venezuela como prácticamente si estuviéramos en una campaña electoral permanente, y entonces esto es un evento más. Sin embargo, esta elección es un comicio muy importante porque es la primera vez donde la oposición parte con una ventaja importante según las principales encuestas, las encuestas más reconocidas, más serias. Creo que nunca se habían dado tantos factores en común para que llegásemos a este punto. Estamos hablando de un nivel de impopularidad muy alto de parte del gobierno nacional. Bueno, hablar de la situación de Venezuela creo que no es necesario, nos quitaría mucho tiempo y es muy conocida por todas las personas a lo largo de la región. Pero estamos hablando de también una oposición que en los últimos 8 meses logró una elección primaria de la cual surgió una líder opositora que ha impulsado bastante a la población, una población que estaba bastante apática a partir del año 2021 aproximadamente. Y también un mérito que creo que hay que destacar es que esa oposición logró conseguir un candidato unitario, cosa que no era nada fácil, nada sencillo. Y todos esos factores unidos hacen que hoy la oposición parta como favorita para el próximo domingo. Igual, recordemos que esta es una elección que ocurre en un sistema autoritario, donde a pesar de que, según las principales encuestas, el gobierno nacional no cuenta hoy con el favor de la población, recordemos que hay elementos de ventajismo, recursos
que el gobierno históricamente ha empleado y que puede utilizar en su favor para inclinar esa balanza. Creo que este domingo va a ser un día muy importante, decisivo, y será fundamental una participación masiva de la población. Ay, Francisco, para aclararle a nuestra teleaudiencia, a las personas que te siguen en redes sociales, ¿cuántos procesos electorales en uno se están llevando a cabo este 28 de julio? Porque se elige presidencia, pero también están en competencia otros niveles electivos. ¿De cuántas entidades federativas, de cuántas elecciones en una estamos hablando? No, a ver, esta elección es únicamente la presidencial. El año que viene tenemos mega elecciones. El año que viene sí vamos a tener la coincidencia de las elecciones de Parlamento Nacional, parlamentos regionales y municipales y la elección de alcaldes y gobernadores. Ciertamente esta elección va a determinar en mucho esa mega elección que viene el año que viene. Es importante decir que esta elección debía haberse celebrado por tradición en diciembre, de modo que el nuevo gobierno, bien sea la permanencia del presidente Maduro o el ascenso al poder de Edmundo González Urrutia, se produjera un mes después, en enero. Sin embargo, el gobierno nacional decidió adelantar las elecciones este domingo, fecha en la cual el expresidente Chávez estaría de aniversario, cumpliendo años, y se escogió esa fecha porque para ese sector del país es muy simbólico. Ciertamente los resultados de esa elección pueden condicionar a esta próxima elección o mega elección que se celebrará en el año 2025. Una improbable pero no descartable victoria del presidente Maduro podría generar que estas elecciones se adelanten, porque un resultado que, como digo, al día de hoy es bastante improbable, como digo, los números no le dan al presidente Maduro, pues podría generar un gran desánimo en la oposición, una desmovilización, y el gobierno aprovechar pues, para ganar una elección en todos sus niveles, muy parecido a como se hizo en elecciones pasadas, ¿no? Sin embargo, si la victoria, por el contrario, es para Edmundo González Urrutia, es probable que esa elección se extienda en el tiempo, se tiene que hacer en 2025, por lógica debería ser en diciembre, porque bueno, vamos a tener de aquí a enero 6 meses hasta la toma de posesión y un año posterior para realizar esas elecciones. Recordemos que un cambio en la presidencia de la República implicaría para ese nuevo gobierno disputar o compartir de alguna manera unos equilibrios muy difíciles de poder. En Venezuela no solamente tenemos los dos poderes tradicionales, el legislativo y el judicial, sino que tenemos el poder ciudadano compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, y el poder electoral. Esos 4 poderes están en manos de las fuerzas del gobierno y evidentemente sería pues un periodo bastante complejo, sin descartar por supuesto que también si se da un proceso de transición es muy probable que requiera de mecanismos de negociación que hasta ahora se han venido dando con pocos resultados, pero probablemente, insisto, un cambio potencial el mes de enero en la presidencia de la República se aceleraría unos procesos de negociación importantes. Bueno, Francisco, es ampliamente conocido que todos estos poderes que tú estás mencionando, los 5 poderes del Estado, están controlados y presididos por miembros del partido gobernante. El rol del Consejo Nacional Electoral, también para clarificar a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿qué confianza se tiene en términos generales en este órgano presidido por el señor Elvis Amoroso, habida cuenta de sus antecedentes como un miembro militante activo y muy importante del partido gobernante? En Venezuela, por ley, los miembros del Consejo Nacional Electoral deberían ser funcionarios electos fundamentalmente por sus méritos y no estar adscritos a ninguna parcialidad política. Sin embargo, esto no se ha cumplido en los últimos 15 o 20 años, donde hemos tenido distintos consejos electorales que están conformados por 5 rectores, en ocasiones 4 rectores del gobierno, un rector de la oposición. En este momento estamos hablando de 3 rectores del gobierno y 2 rectores de la oposición venezolana, de 2 partidos de la oposición.
Ciertamente, la confianza sobre el Consejo Nacional Electoral es muy baja, justamente por esa parcialidad que ha demostrado a lo largo de los años. Sin embargo, Venezuela cuenta con un sistema automatizado que tiene distintos mecanismos o cortafuegos que dificultan algún tipo de fraude si en algún momento hubiese esa intención. Normalmente aquí, si bien es cierto que se ha hablado mucho de fraudes en procesos electorales desde el punto de vista del sistema, es importante decir que el sistema automatizado en Venezuela es bastante blindado y por el contrario, la alteración de los resultados se da en Venezuela fundamentalmente a través del ventajismo previo con el cual el gobierno normalmente ha actuado, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que controla pues, todos los recursos. En Venezuela no hay financiamiento público. Para los partidos políticos es bien complicado tener algún tipo de financiamiento privado. De modo que el ejercicio político y en las campañas es muy difícil. Hay mecanismos de censura muy amplios y de autocensura en los medios de comunicación públicos, en estos medios que son los medios tradicionales. Si bien es cierto, hoy tenemos mayor acceso a las redes sociales, todavía un gran sector de la población no tiene acceso a las redes sociales y accede pues a informarse a través de la radio, de la televisión pública, y estos son medios que están controlados fuertemente por el Estado o sobre los cuales se han ejercido mecanismos de censura o autocensura de los propios medios de comunicación. Al mismo tiempo también, en ocasiones pasadas, el gobierno ha utilizado mecanismos judiciales para, de alguna manera, socavar en determinados momentos algunas elecciones. Por ejemplo, recuerdo en el año 2013 una tarjeta de un partido político que había apoyado al ex candidato Enrique Capriles y que pocos días antes de la elección, hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, le dio esa tarjeta a otros militantes que de ese mismo partido que apoyaban al presidente Maduro, y gran parte de esos votos, estamos hablando de varios miles de votos, derivaron en el presidente Maduro. De modo que el gobierno cuenta con distintos mecanismos coercitivos que se dan más en el proceso previo a la elección y en el mismo día de la elección que en el sistema automatizado. Ciertamente, uno de los elementos a los cuales ha jugado el gobierno en los últimos años es a generar desconfianza entre la población para que la población de algún modo se abstenga, pierda la esperanza. Pero bueno, creo que el momento que estamos viviendo en Venezuela, y me preguntaba al inicio por el ambiente que se respira, mira, yo creo que nunca se había dado en Venezuela una coyuntura tan favorable desde el punto de vista del apoyo popular hacia una alternativa y de un rechazo tan importante hacia el gobierno. De modo que veo complicado que este fin de semana no se produzca desde el punto de vista del apoyo popular una respuesta contundente en cuanto a los apoyos que recibiría probablemente el candidato unitario. Pero recordemos, y vuelvo a colocar esta arista, esta nota al pie de página que es fundamental, estamos en un sistema autoritario donde las condiciones evidentemente dificultan una elección libre, transparente y justa. Bueno, vamos a ir a una pausa, Francisco. Gracias por tus conceptos. La verdad es que es importante darnos cuenta de que cuando hay un proceso electoral hay algunas reglas que hacen que la competencia sea equilibrada, sea justa, sea transparente, sea íntegra para todos los participantes, y lo que tú has relatado, Francisco, pues nos indica que precisamente no lo es, y ese es precisamente uno de los desafíos de las elecciones del 28 de julio. Vamos a ir a una pausa. Estamos en ICN, Una Nueva Conciencia, con Francisco Alfaro Pareja desde Caracas, comentándonos sobre las elecciones en Venezuela. ¿Continuidad o cambio? Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando sobre las elecciones de Venezuela el próximo 28 de julio, el día clave para estas elecciones que tienen a todo el mundo con los ojos puestos en este país sudamericano, que ya tiene 25 años
con el gobierno del chavismo, del Partido Socialista Unido Venezolano, y nos acompaña Francisco Alfaro Pareja. Estábamos en el segmento anterior hablando un poco sobre las características del proceso electoral venezolano, sobre lo que se está sintiendo en las calles de Venezuela. La percepción que tiene Francisco, que mencionaba, es de entusiasmo moderado por los antecedentes. Francisco, una pregunta. Normalmente es bien difícil poder trasladar a la población el sentimiento de otras zonas. Tú vives en Caracas. ¿Qué comentarios has recibido de tus amistades, de las personas que conoces, de los dos bandos, si lo queremos llamar así, en las elecciones con respecto a las expectativas? ¿Están confiados del lado oficialista? ¿Están nerviosos? ¿El entusiasmo de parte de la oposición es cauto, es moderado? ¿Cuáles son los distintos sentimientos que has podido percibir a través, no solo de tu parte, sino de las personas que conoces? Lo que pasa es que estamos hablando de un gobierno, tal cual como dices tú, que tiene 25 años en el poder, primero con el expresidente Chávez y ahora con el presidente Maduro. Estamos hablando además de, yo creo que la gestión de Maduro va a quedar y va a ser estudiada en libros de todo el continente, porque hay que ver lo difícil que es arruinar un país como Venezuela, con todos los recursos que tiene, y generar una emergencia humanitaria compleja, donde el número de migrantes es el más alto en la historia del continente americano y una de las más grandes del mundo, en un país donde en principio no ha habido una guerra, donde no ha habido una catástrofe natural, pero sí ha sido un conflicto crónico, un conflicto de violencia continuada. Entonces, esto es algo que se siente en la población. Lo que uno observa es un gran descontento, por eso es que dicen que el principal candidato en esta elección es el gran descontento que siente la población, porque bueno, estamos hablando de una situación catastrófica. Hoy en día los migrantes venezolanos han llegado a todas partes del mundo, y no es por casualidad. La gente no decide irse porque se quiere ir a pie a dar un paseo, se va a unas condiciones terriblemente peligrosas y adversas porque no ve esperanza. Del otro lado, lo que se está viendo es una esperanza que yo no notaba ciertamente desde hacía mucho tiempo. Cuando uno observa las imágenes de los recorridos de el candidato Edmundo González y María Corina Machado, que recordemos que fue la candidata que salió victoriosa en las primarias, pero que bueno, que fue inhabilitada, y esta dupla ha logrado, yo diría, una llave bien interesante, una llave que se complementa de alguna manera. María Corina, creo yo que encierra de alguna manera el entusiasmo de la población, porque además María Corina, fíjate, es la primera candidata desde hace mucho tiempo, pero la primera candidata con un chance real, que es mujer, es una persona que, bueno, ha demostrado ser muy valiente, muy decidida, que genera un entusiasmo que se ve a cualquier pueblo o ciudad donde llega. Eso únelo al descontento que tiene la población, y por otro lado tiene un candidato que es Edmundo González Urrutia, que es un candidato moderado, de formación diplomática, que es una bisagra con los partidos tradicionales, porque uno de los grandes problemas que tenía la oposición hasta hace pocas semanas era, bueno, cómo identificar una persona que pueda generar confianza de alguna manera del lado de María Corina Machado y del otro lado de los partidos tradicionales. Ahí había un gap, un espacio interesante, difícil de llenar, y Edmundo González Urrutia ha sido ese complemento bien importante. Entonces, lo que se observa, como te digo, es un gran descontento. El gobierno, fíjate tú, que ha promovido unas candidaturas opositoras, entre comillas, porque son opositores de nombre, pero realmente sabemos que de alguna manera el rol que están jugando es tratar de rebanarle votos a la candidatura unitaria. Y yo creo que una de las cosas que está pasando, he tenido la oportunidad de hablar con unos funcionarios públicos, y una de las cosas que me han dicho justamente es que algunos no están convencidos de votar por Edmundo González, pero no van a votar tampoco por Maduro, con lo cual creo yo que esas candidaturas, en vez de rebanarle votos y apoyo a la candidatura unitaria, es muy probable que se los quiten al propio Maduro, que ya de por sí tiene una muy mermada base popular en los últimos meses. De modo que se nota, tú lo notas en el ánimo, cuando hablas con las personas en la calle. De modo que si hablamos de números,
veo difícil que ese resultado pueda revertirse. Las encuestas pueden equivocarse. Bueno, hemos visto casos en toda la región y en el mundo donde las encuestas te dicen una cosa y después pasa otra, pero caramba, uno que lleva, bueno, toda la vida aquí sabe que este tipo de fenómeno no se da cada rato. Yo no veía un entusiasmo de este tipo, que es un entusiasmo como muy, muy sincero y muy desde adentro, desde hace mucho tiempo. Yo no sé si esto no se veía quizás desde cuando Chávez se lanzó en el año 98, donde había, bueno, sí, un descontento que además no se compara con este, el descontento de hoy es mucho mayor. Y bueno, esto de alguna manera ni siquiera se compara con la elección del año 2013 Maduro-Capriles. Creo que es algo que está desbordando todo tipo de expectativas y veo difícil que este resultado pueda revertirse. Gracias, Francisco. Mantente, por favor, conectado. Ahora hacemos un enlace hasta el sur del continente. Iniciamos el programa en Washington, pasamos a Caracas y ahora vamos hasta Buenos Aires, saludando a nuestra buena amiga, la doctora Mireya Rodríguez, politóloga, querida amiga desde hace muchos años. Mireya, qué gusto tenerte y con una circunstancia tan excepcional como las elecciones de Venezuela. Saludos hasta el sur. Bueno, encantada de volver a verte y saludos a Francisco, a quien no conozco, pero comparto 100% sus opiniones. A ver, Mireya, mira que Francisco ha hablado de esa población que se ha tenido que ir de Venezuela. En tu caso, nos conocimos en Honduras. Sabemos que eres una profesional que ha brillado fuera de Venezuela, pero a través tuyo también hemos podido conocer de lo que vive la diáspora venezolana, las dificultades que se viven desde fuera. ¿Cómo se está viviendo desde esta oposición que está afuera de Venezuela y que está expectante de este resultado? En tu caso, siendo además una politóloga, habiendo sido constituyente, habiendo sido política en Venezuela, ¿qué percibes diferente en esta o igual a otras elecciones? Mira, tenemos un sabor agridulce, porque resulta que teniendo en Argentina aproximadamente más de 200.000 personas que pudieran votar, resulta que este domingo solamente vamos a votar como 2.200 personas. Es más, yo digo vamos porque voy como voluntaria, yo no logré inscribirme y esa no inscripción formó parte de una estrategia bien diseñada desde Caracas para impedir que el poder ciudadano que está en el exterior, que son prácticamente 4 millones de personas con capacidad efectiva de voto, porque hay más de 7 millones, ¿verdad? Pero con una capacidad efectiva, pues obviamente que eso te voltea de lejos cualquier elección y se iba a sumar a la brecha tremenda entre 20 y 40 puntos que hay en Venezuela. Entonces era demasiado. Entonces la estrategia fue impedir por todos los medios, no solamente con todos los requisitos para que la gente pudiera efectivamente hacer su inscripción, el hecho mismo de que por toda la Argentina están regados los venezolanos y solamente te podías inscribir en 3 ciudades. Es decir, el hecho de que las máquinas llegaron, las autorizaciones llegaron prácticamente como 4 o 5 días antes del cierre de la fecha. Se hicieron colas decimos nosotros filas, porque aquí colas es otra cosa. Hacíamos filas tremendas, la gente llegaba a las 3 de la mañana, no podía votar porque le daban 30 números nada más y habían cientos de personas esperando. Es decir, fue un trabajo perfectamente diseñado para que el mínimo de personas pudiera votar. De hecho, ni siquiera el 1% de la población migrante mundial va a votar. Con eso te digo todo. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Con un gran entusiasmo como voluntarios, porque vamos a estar, fíjate que la organización para el domingo vamos a estar desde las 5, algunos van a estar desde las 3 de la mañana, para toda una organización para atender a la gente, las filas, etcétera, etcétera. Entonces, los que no podemos votar estamos colaborando activamente y no te puedo contar el entusiasmo. El mismo entusiasmo que tú ves en Caracas lo estás viendo acá, los grupos de WhatsApp, las cosas que compartimos. Es decir, la Venezuela chiquita también está, pero con el problema de que es una minoría la que va a poder ejercer su derecho al voto.
A propósito, Mireya, sobre ese mismo aspecto, ¿tú has podido ver el efecto que ha tenido en otras elecciones como especialista en temas políticos y electorales que ha viajado por el continente, el efecto que ha tenido victimizar a un candidato? En el caso de Honduras lo viste con Ricardo Maduro, viste lo que pasa cuando se impide la participación de un candidato. Lo que estamos viendo con Edmundo González Urrutia, que unifica de manera indirecta el voto de la oposición sin que la oposición lo buscara abiertamente, ¿es el efecto directo, como menciona Francisco, de haber impedido la participación de María Corina Machado? Yo diría que sí, pero el tema es que con María Corina no han podido. Con María Corina nadie es, hablando del gobierno, del régimen, mejor dicho, porque yo no digo gobierno ni digo presidente, yo digo régimen y digo dictador, porque esos son lo que son, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? María Corina siempre fue la persona que los retó, que no les tuvo miedo, que siempre dijo las cosas en su cara. De hecho, yo estoy terminando un libro sobre María Corina desde toda su vida y ya estoy terminando, pues conozco con todo detalle su trayectoria. Entonces, para complementar tu pregunta, en este caso, en el caso del victimismo, no ha funcionado jamás para María Corina. Incluso Maduro tuvo el infortunio, porque fue tremendo, decir que él era David y que estaba luchando contra Goliat. Imagínate tú, el narco, el jefe de la narcodictadura venezolana se percibe como Goliat. O sea, psicológicamente bien trastornado, porque no hay ninguna manera de que esto calce con la realidad. Eso en relación con María Corina. Y en relación con el mundo, no les funcionó. ¿Por qué no les funcionó? Porque si bien el mundo tiene un estilo distinto, complementario al estilo Hace Firme de María Corina, resulta que él tiene un pasado brillante, incluso, como decía Francisco, con una bisagra, con todo un entramado tradicional, pero que se distinguió por su honestidad, por su profesionalismo y sobre todo por no tener ambiciones, porque lo que sobra en política es la ambición a protagonizar. Entonces, él nunca tuvo esa ambición. Tengo gente cercana a Edmundo que dice jamás en su vida él deseó eso. Entonces, tampoco calzó el que lo pudieran victimizar, porque es una persona profesional, es una persona que no está buscando protagonismo y que cuando le hicieron la propuesta, que él se enteró por escrito de que sencillamente le dijeron ven a firmar algo, de hecho yo hoy escuché eso en una entrevista que le hicieron. Él se enteró de que era el candidato. Cuando fue a firmar, él dijo no, yo antes de firmar quiero tener la aprobación unitaria, como se dice, completa de todos los partidos, y eso sí ocurrió. Entonces no ha funcionado esa estrategia que a veces se usa de victimizar. Aquí no ha funcionado, y quien trató de usarla, que fue Maduro, le salió mal, porque de víctima no tiene nada. Bueno, vamos a ir a una pausa para volver con nuestros invitados. Mireya, has trasladado de manera muy vehemente la sensación de un venezolano, en tu caso una venezolana en el extranjero, deseosa de votar. ¿Qué pasaría? Vamos a hablar de eso con Francisco brevemente al volver. ¿Qué pasaría si se le diera la oportunidad de votar a los 7,5 millones de migrantes venezolanos? Hemos visto cómo las elecciones peruanas estaban esperando el voto en el exterior para poder decir quién había ganado. Podríamos afirmar que los 7,5 millones, 4 y tanto que en edad de votar quizás estarían votando a favor o en contra del gobierno. De eso vamos a hablar al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques. Nos acompaña en este momento Francisco Alfaro y Mireya Rodríguez. Uno desde Caracas, ella desde Buenos Aires, pero acá, en Cuestión de Enfoques, en ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos.